Marruecos es una tierra mística que se ha abierto al turismo gracias a sus maravillas históricas, su gente, su cultura, su comida y sus paisajes únicos, pero sobre todo porque esconde maravillosas historias en todas sus ciudades y pueblos, historias que vamos a descubrir juntos por la mística Tánger y la puerta azul de África, Chefchaouen. Bienvenidos mis Wanders, no se mueva. Bueno, pues aquí les cuento, aquí me estoy quedando por 2 noches en este hostel que se llama Baitalis. Y ese es un cuarto de 4 camas, que es el, digamos, el de menos camas de todo el hostel. Y está súper sencillo. Aquí queda como el lavado, un espejito. Por aquí queda el baño. Y lo curioso de esto es que, bueno, aquí queda el baño, el inodoro. Y lo curioso de esto es que no hay, o sea, esto es una puerta transparente para las duchas. Me queda como un sauna, una cosa así, un baño turco o una cosa así, que no se usa, parece, pero aquí no hay, o sea, hay una puerta de vidrio, o sea que aquí no hay puerta, esto no es una puerta, entonces pues cualquiera puede ver qué pasa allá en el baño. Cosas raras que pasan en Marruecos, parte 1. ¡Hola, precioso! Bueno, esto está lleno de gatos por todos lados. Estamos en Tánger y estamos en La Medina, que es pues el barrio antiguo. Aquí hay un mercado de muchas cosas, ropa, comida, artesanías. La camiseta de Ronaldo. Bueno, es que los marroquíes son bien aficionados al fútbol. Desde que nos subimos en el carro ayer del aeropuerto acá, ese fue un tema principal, el fútbol. Aquí cambiamos por dirhams. 40 euros solamente, pues son 418 dirhams. Vamos a ver a qué nos alcanza esto para el día de hoy, pero todo parece ser bien económico. No me pidieron pasaporte para el cambio de moneda, así que relajados. Y hay un montón de casas de cambio por todo lado. O sea, estábamos metidos en el hostel, que era un callejón así raro, pero 2 calles, 3, 4 calles desde el laberinto para acá, y aquí ya completa vida, hay de todo. Estamos acá anonadados porque esto es otro mundo. O sea, 2 horitas en avión desde Barcelona y uno llega a una cultura completamente diferente, ni parecida a la nuestra. Nada. Lo que sí he podido notar es que la gente es muy amable. Y este Tánger está ubicado al norte es el punto más cercano a España. Pues uno supone que debe haber mucho turismo español porque solamente tienen que cruzar el estrecho de Gibraltar. Aquí a mi lado la estación de policía y allá una mezquita. Aquí entramos al mercado de Tánger. Estamos buscando a ver qué cosas grandiosas hay. Un montón de especias, olivas. Aquí me compré una bolsa de olivas mixtas en el mercado, 15 dirhams, nada. Y entonces mi amigo Federico aquí no quiere probarlas porque dice que es malito del estómago. Y esta vaina es mucho para mí, media libra. Ya las voy a probar a ver si me enveneno. Además vienen como las envuelven en una salsa. Algo tan picantes. No, nada, para lo que valen unas aceitunas en Colombia, esto es. Además, si el tipo mete las aceitunas, yo las pedí variadas, mete las aceitunas y las mezcla ahí como con un ají, alguna cosa así. No.
Tánger es una ciudad que ha vivido durante toda su existencia una decena de invasiones por parte del Imperio Otomano, por parte de los franceses, por parte de los españoles, y solamente en 1958 es cuando recupera su independencia de los territorios ocupados por España y Francia. Estas murallas son testigos de muchas invasiones, de mucha resistencia, de un pueblo que por su posición geográfica, al estar en la entrada del Océano Atlántico hacia el Mar Mediterráneo y hacia África, pues era el punto estratégico de miles de barcos y comercio, en donde se libraron también muchas batallas y un punto estratégico también para la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, la toma de Gibraltar y la batalla de Trafalgar. Estas murallas tienen memoria antigua, pues era el paso obligado de muchas civilizaciones prehistóricas que pasaban de África a Europa. Por aquí estamos en la mezquita Aya Abla, una de las mezquitas más importantes de Tánger y la más grande de todas, que está aquí junto al puerto. Es imponente ver toda esta estructura. Fue construida en el 2017 en honor al rey Mohamed IV. Lo hermoso es que desde acá se puede ver España. O sea, estamos a que unos 200 kilómetros de Europa, y para subir otra vez desde la calle costera, la avenida costera, otra vez a la Medina, pues hay que subir un montón de escalones. Y ahí vamos, esto es un trabajo fit. Otro de los datos importantes es que aquí hay una placa continental y allá hay otra, o sea, el estrecho separa dos placas continentales, la de Euroasia y esta placa, la placa de África. Por aquí donde estamos caminando es indescriptible la historia que habla este lugar, porque por aquí pasaron también, habitaron, construyeron los fenicios, más o menos en el siglo 7, 8 antes de Cristo. Y este era un punto estratégico para ellos, sobre todo para Cartago. Hasta el 300 antes de Cristo controlaba todo el comercio que pasaba por el estrecho. Y gobernaron estas tierras y tuvieron poder sobre todas estas tierras, desde una gran parte de África hasta el año 325 antes de Cristo, cuando Alejandro Magno llegó y acabó con los fenicios y con el gobierno de Cartago. Entramos hacia las tumbas fenicias y lo que encontramos en pleno barrio, así casual, son estas columnas jónicas que nos dan la bienvenida a un lugar histórico que tiene aproximadamente unos 2500 años, porque las tumbas que vamos a ver datan de más o menos de los años 500 o 300 antes de Cristo. Y esto fue un vestigio del Imperio Romano que vino después de Alejandro Magno, porque aquí todos estuvieron, aquí todos quisieron este pedazo de tierra estratégico. El que controlaba este estrecho, pues controlaba el comercio en cierta parte de todo el Mediterráneo y de África en cierta forma. Cuéntenos la historia, Federico. ¿Qué sabes sobre las tumbas fenicias? Estas son las tumbas fenicias y se dice que en el siglo... Bueno, la cosa es que tienen más o menos 70 centímetros de hondo y son de largas de 1,80 centímetros por 60 centímetros. Aquí tenían que caber personas, sí o sí. Esto fue esculpido sobre la piedra. Estamos aquí parados sobre algo que tiene 2500 años aproximadamente de historia. No está protegido, pero pues todo el mundo puede venir aquí a posar sobre las tumbas fenicias. Thank you.
Esto por aquí toca Google Maps, porque esto es un laberinto. Uno sin esto, aquí se pierde, pero fácil. Estamos aquí entrando en la zona rosa, la zona de la fiesta de Tánger. Y nos tocó caminar por unas calles no muy recomendables. Bueno, yo voy a probar y yo pruebo este. Thank you. Es un bar de blues, de jazz, cerveza de 40 dirhams y la otra de 50 dirhams, son más o menos que como 5 euros. Al hotel de Chefchaouen. Se llama Hotel Orsasate. Voy a hacer un paseo por la habitación que es gigantesca. Bueno, aquí mi cama, la cama de Federico. Estaban juntas, pero ahí se separaron. Y aquí, pues no hay nada. Entonces de noche, una toma para la corriente. Y aquí tenemos una reja donde vemos una calle de la Medina. Está chiquita, pero pues es que solamente para dormir. El clima está suave. Estamos como unos 16 grados centígrados porque esto no ha parado de llover. Y bueno, ahorita el plan es salir a la Medina, al centro de la Medina, a comer algo, a conocer. Y les hago el paseo recorrido por el hotel. Nos vamos a quedar aquí solamente una noche y nos costó 17 euros. Una habitación para 2 personas. Les recomiendo que por comodidad mejor se queden en un hotel. Hay hostels, pero digamos que la calidad de los hostels acá no es tan buena. Ya lo podrán haber visto de Tánger. La habitación está bien y estamos justo al lado de la Medina. O sea, estamos en la Medina. Vamos a ver qué nos tiene preparados Chefchaouen. Bienvenidos. Camino al centro de la Medina y pues lo que vemos al lado y lado, mercado. No hay nada mejor que un vendedor marroquí. Chefchaouen también es llamada la ciudad azul de Marruecos porque toda la Medina y todas sus calles están pintadas con este color celeste. Nos recomendaron mucho este lugar, que aquí les dejo el nombre porque no me lo aprendí y nos lo recomendó el taxista en el que llegamos. Esto es como tomate con pasta Y lenteja. y un tecito de hierbas, como de hierbabuena. Vamos a probar este. Me gustó más el suyo. ¿Sí? Está muy vegetariano. Es como un tamal abierto, con más especias. Y esto que es como una carne, como una especie de sobrebarriga. Este pueblo guarda pequeñas sorpresas. Bueno, aquí, tip importante es que todo el mundo, pues la gente es muy amable, eso sí, que no quepa ninguna duda. Pero, pues le van a decir a uno, no, venga y conoce, no es para que compre, solamente para que vea y tome fotos, pero ahí lo agarran a uno y le venden lo que sea. El primero, encantado, me llama Mustafa. Iván. ¿Qué? Iván. Iván, encantado. Saca la video. Bienvenido por todo el mundo. Eso. Somos en Chefchaouen. Soy de Chefchaouen. Bienvenido. Chefchaouen. Chefchaouen es una palabra rifina o española. Significa los cuernos. En árabe se llama Chefchaouen. Chefchaouen significa Shof, Mera, Chaouen, los cuernos de la montaña. Y aquí tranquilo, por el día, por la noche, como estáis en vuestras casas, vuestros barrios. Y bienvenido por todo el mundo. Gracias. Porque eso es nuestro trabajo aquí, ¿me entiendes? ¿Quién? La presa mata, si no mata, engorda. Sea o no, así se dice la gente. 80% de la gente vienen, no fuman. Pero a veces le gustan visitar la montaña, viendo las plantas, cómo se trabaja y todo. Claro. Porque aquí no hay fábricas, no hay nada, hermano.
Todo el Aquí turismo. vivimos del turismo, ¿me entiendes? Esperemos, ojalá con el futuro va a pasar bien. El Marruecos ¿Seguro? subiendo bien, sí, Se ve sí, bien. el Marruecos ahora está bien. Dos, Va. tres. Bienvenidos, gentes colombianos a Chauen. Estamos a la Chauen, el primero del mundo. Es a la mejor decoración de sol, a la mejor de las montañas del pueblo y también a la mejor de cascada del río, como te llamas, Ras El Ma, y también a la mejor de ver de sol a la mosquita española. Estamos, como te llamas, al Plaza Olot Al Hammam. De antes, mucho paloma aquí, ahora y nada paloma. Todos palomas y comida marroquinos. Sí, todos se la comieron. Sí, estamos todos de restaurantes aquí como chiquititos pequeños, a la mejor de restaurantes, a la plaza de Chef Chauen. Prepisal de Chef Chauen a la plaza Olot Al Hammam. Y también todo recto aquí mañana, inshallah, de la izquierda a la escalera del sol. Escalera del Sol. Sí, también al lado del Casaba, a la barra del Judíos. Todos gente españoles a ver del vídeo y Jim, un like, un partaje. Eso. Bienvenidos a Chauen. Y Chauen es a la mejor. Muchas gracias. Y que se suscriban al canal de Wander Catán. Al Canandi Wata Kanda. Bienvenidos a Chauen, bienvenidos. Jim, un like, tu partage, bienvenido a Chauen. Estamos Chauen muy buena. Todo turismo, bienvenidos a Chauen. Chauen. Chef Chauen. Estamos aquí en los pueblos, a las montañas de Rif. A ver. ¿Qué مشكلة بقى يجي لها بنتي Hanay. كناي في عنده شي قناة Por YouTube. نعم ماشي شغله. Esto al jefa de restaurantes, a la mejor de jefa de la plaza. Sí, no. Jefa, no corras. Curioso lo que acaba de pasar. Salimos de un restaurante, nos metimos ahí por unos callejones para llegar al hotel, volvimos al mismo lugar. Ahí estábamos ahorita. Son las cosas de estas Medinas, o sea, si uno se mete por un lado, vuelve al mismo lugar. Verdadero laberinto. Es un perrito del parque que está marcadito y todo, ¿cierto? ¿Cierto, precioso? Vamos, Trotsky. Vamos a acompañar hasta el hotel. Vamos, Trotsky. Firuli. Firulais. Chao. Chao, Firu. Buenos días, aquí amaneciendo es Chef Chauen. Amaneciendo no tanto, son las 9 de la mañana y empezamos el recorrido ahora sí de día para que puedan ver mucho más de la magia que tiene este bonito pueblo de 40.000 habitantes, ubicado en las estribaciones del Rif. Así que uno puede ver desde acá los peñascos de esas montañas famosísimas que adornan esta zona de África. Y vamos a dar un paseíto ahora sí por la Medina, ya que es bien temprano. Otra vez está nublado, miren. Pero bueno, por este lado hay esperanza. Vengan con la plata en efectivo, el dinero en efectivo, y hagan cambio en uno de estos lugares, porque ahí hay unos cajeros, pero a mí personalmente no me sirven las tarjetas. Vamos a hacerle un recorrido hermoso por este lugar mágico que de día sí se ve fantástico. Vamos a visitar 4 o 5 lugares a los que todo el mundo tiene que venir cuando viene a Chef Chauen. Y como dato curioso, esto solamente queda 2 horas y media de Tangyon. Vea, aquí hay 3 razones por las cuales se dice que todo está pintado de este azul celeste. La primera razón de ellas es porque se dice que el color azul, esta tonalidad azul, ahuyenta a los mosquitos, sobre todo en época de invierno. La segunda razón es porque el color azul, el color celeste, representa en la religión musulmana y en el Corán la espiritualidad y la transparencia. Y la tercera razón es la que yo también le tengo como más fe, es porque en algún momento se dieron cuenta que pintar estas casas de azul y pintar todo el pueblo de azul atraía mucho al turista, a los visitantes y a los que le encantan estos lugares bohemios, pero con mucha historia. Entonces yo creo que la tercera y la segunda pueden ser de mis favoritas opciones.
camino hacia la mezquita española y hay que subir aproximadamente unos 15-20 minutos y pasar una cascada y allí ya se encuentra uno de los lugares turísticos más importantes de Chefchaouen. Así que todo el mundo va para allá. Que para donde va Vicente, va la gente. Bueno, si usted viene por acá y quiere llevarse cositas en la maleta, tiene espacio. Lo que hay son souvenirs para llevar. Joyas, imanes para la nevera, ropa, gorritos, muñecos. ¿Quiere llevarse un camello? Puede llevar un camello, pero de peluche. Dicho y hecho, pues aquí están las estribaciones del Rif. Y aquí seguimos caminando. Y este es el Ras el Ma, el río que divide pues la parte donde uno puede ir hacia el Castillo Español y la Medina. Así que cuando llegan acá ya saben que van por buen camino. Por allí quedan unos restaurantes aquí al lado del río de la cascada, y vea, se ve buenísimo para comerse algo por allá. Tranquilo, relajado, tradicional, épico. Y es que el Rif es un territorio de montaña en forma de media luna que abarca casi todo el norte de Marruecos, desde más o menos aquí, Chefchaouen, hasta Argelia. Y aquí se han registrado numerosas batallas por tener el control de esta región, porque de por sí era muy estratégica para poder observar los movimientos de los barcos y los buques que venían por el Mediterráneo. Así que se tenía control de la parte del Mediterráneo y de esta parte de África. Por eso se dieron bala, plomo, espada y palo. Salam. Gracias. No, gracias. La subida es larga. Está complejo. ¿Cuáles? ¿Boquerones, gambas? No, boquerones no, porque es negro, no es blanco como otros. Okay. Yo hablo de gamba, calamar, atuna, los tres. Combinar. O gamba, calamar, lo que quieres. Del mismo precio. ¿Cuál es el plato que más me recomiendas de todos? Pues el local, chivo. ¿El cordero también o chivo? hay una cosa, he olvidado de decirte. El más típico, el más maravilloso es pastela. Pastela es redonda, como y lleva dentro pollo con cebolla, un poco de huevos y almendra, fuera pan, pero no es el pan típico, muy fino, pasta, con azúcar y canela, es muy rica. Llegamos a un restaurante muy típico aquí de Chefchaouen y esto es un montón de pasadizos para llegar a la terraza. Mis Wanders, muchas gracias por haber llegado hasta el final de este capítulo por Tanger y Chefchaouen. Pero la aventura continúa. Así que el próximo jueves nos vemos por aquí para un nuevo capítulo en Marruecos. No se les olvide suscribirse y apoyarme en este recorrido por el mundo entero y darle like si les gustó esta aventura. Muchos pasadizos son así, súper corticos, cabemos 2 personas. El olor, ¿cómo es el olor, Federico? A diarrea, ni siquiera es olor a popó. Es un olor. Yo estoy respirando por la boca, no por la nariz, para poder estar aquí apreciando esto, porque el olor es... Pero esta es la voz de Carlitos. Bueno, y conocimos un par de amigas de Marruecos. Vamos a pedir un pincho de carne mixto. ¿Con qué? Sabemos, sí. ¿Con camello o con oveja? No sé. El camello está buenísimo. Buen camello.